Déjame ponerle aquí la pantalla. Vamos a hablar de mezcla directa. Vamos a ver uno. Hay dos o tres variantes, pero la verdad es que todas son iguales o, bueno, no iguales, todos son similares, parten del mismo concepto. Ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, ¿puedo iniciar la clase? Sí. Sí. Vale. Vamos para acá entonces. En la clase de hoy vamos a estar hablando de mezcla directa, que es uno de los tipos de ordenamiento externo. Recordemos que había ordenamientos internos y ordenamientos externos. Ya vimos todo lo que tiene que ver con ordenamientos internos, quicksort, shellsort, burbuja y todos los que eran como comunes, ya los vimos. Ahora vamos a ver uno de que es de mezcla directa, que pertenece al ordenamiento externo. En términos generales vamos a definir que un ordenamiento externo pues es el ordenamiento de grandes volúmenes de datos, por lo que no se puede utilizar un algoritmo de los que ya vimos. Es decir, no cabrían en la memoria principal o en el espacio que se le asigna a un programa, no cabrían para poder ordenarlos. Aquí no estamos hablando de 2 datos o 3 datos, estamos hablando de ya múltiples datos que están en archivos y que tenemos que ordenarlos. Al final de cuentas deberían quedar ordenados. Entonces, si por ordenamiento externo se entiende ordenar información contenida en archivos, ya sea de forma ascendente o descendente, o sea, no importa el orden, pero tiene que ser sobre archivos o sobre elementos que pueden tener una gran cantidad de información que en memoria luego podría causar conflicto. Tenemos que entender que todos los ordenamientos externos, sin excepción alguna, van a tener una gran desventaja y es el tiempo que tarda en realizar este ordenamiento. Los ordenamientos externos, al trabajar sobre archivos, pues indica que tiene que ir al disco duro a leer información de un archivo, intentar ordenarla y luego volver a guardarla en el archivo. Y eso pierde demasiado tiempo, pues, o sea, es mucho tiempo el que se va a llevar en hacer el proceso de lectura y escritura. Entonces no existe o no podemos definir que haya algún ordenamiento externo eficiente o mejor que los ordenamientos internos. Eso no va a ser. Siempre los ordenamientos internos van a ser más rápidos que los ordenamientos externos. Sin embargo, pues la limitante de los ordenamientos internos será que todo debe estar cargado en memoria. Y si no tenemos todo cargado en memoria, no podemos aplicarlo. Por ejemplo, en Quicksort, que se supone que es muy rápido y eficiente, si la cantidad de datos no cabe en la memoria principal, no se puede ordenar. Entonces debemos estar hablando ahora de ordenamientos externos, es decir, directamente trabajar sobre el archivo y tratar de ordenarlo sobre el archivo. Pero vamos a tener que pagar el tiempo de los accesos a los archivos y eso es un costo muy grande en términos computacionales. En términos reales, vamos a definir que si nosotros vamos a estar almacenando ahí un archivo que tenga, no sé, 1 GB de información y que tengamos que ordenarla, el proceso de ordenamiento puede llevar horas. O sea, no estamos hablando de unos minutos o de unos segundos, son horas y horas que se va a estar llevando a cabo. Sin embargo, bueno, pues entendemos que ese es el costo que se tiene que pagar por poder hacer estos ordenamientos que de otra forma pues no se podrían hacer porque no caben en la memoria. Aunque podríamos después hacer algunos otros arreglos. Luego les explico más o menos cómo podría ser eso. Entonces, cuando hablamos de mezcla directa, dice, es probablemente el método más utilizado porque es muy fácil de entender y consiste en realizar una partición, es decir, vamos a partir el archivo en partes más pequeñas y luego esas partes pequeñas que resultaron las vamos a fusionar de nuevo en el archivo original para ir tratando de ordenarlos. Entonces, vamos a partir ese archivo en 2 partes, las tratamos de ordenar, las fusionamos y luego en otra siguiente pasada volvemos a partir el archivo, medio ordenamos y volvemos a guardar los datos. Y así nos la vamos a llevar. Aquí el detalle es que va a ir cambiando en cada pasada el tamaño de la partición. Es decir, pues primero podemos definir que la partición va a ser de 1, luego la de 2, luego de 4 y así sucesivamente hasta completar la mitad más 1. Por eso es un proceso bastante lento, bastante pues tedioso en términos computacionales. Para nosotros escribirlo no es problema. El problema es que hay que esperar mucho tiempo para obtener el resultado. Sin embargo, pues al final van a quedar ordenados los elementos. El algoritmo de mezcla directa
aun cuando dice aquí su facilidad, no es el único, pues hay muchas variantes de este tipo de algoritmo, pero todos son lentos, no hay ninguno que sea sumamente rápido, que se destaque por su gran velocidad. No, realmente la mayoría son lentos, precisamente porque se trabaja con archivos, no se trabaja directamente con la memoria principal. Entonces, vamos a definir que este algoritmo es está grandote y está en tres partes. La primera es la que está aquí, que se llama mezcla directa, que lo que va a recibir son un archivo, que es el que vamos a nosotros a ordenar, y luego dos archivos auxiliares que le van a servir para formar las particiones, y n sería el número de elementos. Entonces vamos a trabajar aquí desde la partición 1 y luego va multiplicando por 2 esa partición. Y llama primero a algoritmo particiona, que en realidad lo que hace es parte el archivo fuente en dos partes iguales, digamos, con contenidos en cada uno que no están ordenados, pero a la hora de fusionarlos los va a intentar ordenar. Imaginemos aquí lo siguiente, imaginemos que tenemos un archivo con 100 elementos. Cuando la partición es 1, va a ir metiendo a los archivos auxiliares F1 y F2 uno y uno. Aquí meto uno, aquí meto uno, aquí meto uno, aquí meto uno. Entonces, en términos generales, si son 1000 elementos, pues me van a quedar 500 en un lado, 500 del otro. No van a quedar ordenados. Y luego vamos a vertirlos aquí. Cuando le dimos fusionar, se regresan al archivo original, pero intentando ordenarlos de la forma de partición igual a 1. Es decir, ¿cuál es mayor? ¿El del F1 o el del F2? Ah, pues es mayor el del F1. Ah, entonces primero pone el F2, que es el menor, y luego pones el F1. Y luego avanzamos otra vez y comparamos otra vez. El elemento del F1 es mayor que el elemento del F2. No, pues que no. Ah, entonces escribo el menor y el mayor lo escribo del otro lado y continúo y así sucesivamente. Pero yo sé que no van a quedar ordenados en la primera pasada. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos comparando uno a uno, no estamos comparando todos los demás. Entonces lo que hace es, aquí, mientras no llegue a la mitad más uno, hago una partición de 2, es decir, si originalmente era de 1, lo multiplico por 2, me va a quedar una partición de 2. Eso significa que ahora voy a mandarle 2 a un archivo, 2 a otro archivo, 2 a un archivo, 2 a otro archivo, 2 a un archivo, a otro archivo. Y entonces ya no es de 1 a 1, sino son 2 y 2. Y luego voy a fusionarlos y hago lo mismo. A ver, de esos elementos que ya mandé, reviso cuál es el mayor, perdón, el menor primero y luego lo escribo en el archivo. Y luego voy por el otro menor y lo escribo en el archivo. Y luego voy por el otro menor y lo escribo en el archivo. Ya que tengo esos cuatro elementos, porque son 2 y 2, voy por otros 4 y voy por otros 4 y voy por otros 4. Y luego regreso aquí y multiplico por 2. Ahora voy a mandarle 8 a un archivo y otros 8 al otro archivo. Y entonces mientras más grande se va haciendo la partición, más acomodados van a ir quedando los elementos dentro del archivo. Pero volvemos a lo mismo, hay que pagar el precio de estar leyendo cada uno de los archivos y escribiendo en cada uno de los archivos. Entonces, es lento en comparación a los demás, pero bueno, es un mecanismo en los cuales se puede utilizar cuando los datos son tan grandes que no caben en la memoria. ¿Dudas hasta aquí? No. 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 Ok, vamos a traducir el algoritmo a programación en NetBeans para ir viendo realmente cómo hace estos procedimientos, ¿sale? Sí, bien. Entonces, si alguien quiere tenerlos ahí, pues le puede sacar una captura de pantalla, por lo menos primero a estos. Y yo te muevo del otro lado. Entonces ahora voy a mover este lado y este sería, continúa después del 8.4, continúa acá el 8.5. Estos son los que vamos a programar ahorita. Entonces, pues obviamente vamos a empezar con el que está acá. Entonces vámonos a NetBeans. Ya tenemos uno de ordenamientos, pero voy a crear otro porque este ya tiene varios archivos y no nos vaya ahí a confundir. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar ordenamiento externo. Profe, Dígame.
¿Está grabando la clase? Sí. Es que como no estoy en mi casa, pues no puedo hacer el código. Sí, sí está grabado. Ok. Okay. Y también que nuestra compañera esta, Beatriz, no puede conectarse a esta clase porque le está fallando la internet. Ok, gracias. Ok, entonces vamos ahora a generar un Java class que vamos a hacer nuestro test externo. Aquí vamos a tener nuestro main. Y a ver, entonces aquí vamos a pararnos un poquito porque recuerden que el algoritmo lo que va a hacer es ordenar archivos. Entonces debemos tener un archivo con la información que queremos ordenar. Entonces, a manera de prueba, vamos a generar un archivo ahorita que tenga números aleatorios y esos son los que vamos a estar ordenando. Entonces vamos a irnos aquí a colocar el código. Entonces vamos a poner aquí un print stream. ps igual a new print stream. Me va a pedir un archivo o un string file name. Pues aquí podemos decir que es un file y podemos ponerle aquí new file que se va a llamar no sé, entrada.txt. Esto obviamente al tener acceso a los archivos pues vamos a tener que tener un try catch. Entonces vamos a generar aquí nuestro try catch. Y exception print stack trace, que sería aquí. Voy a hacer los import. Sería Ctrl Shift I. Es que file es con mayúscula, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí nuestro archivo. Vamos a generar aquí un for. Int x igual a, no sé, a 0. X menor que... Vamos a ordenar ahorita 1000 números. Y pues vamos a hacerlos aleatorios. Entonces vamos a ponerle ps. Println a una conversión a entero de mat.random por, no sé, vamos a poner aquí 1000 para que genere números entre 0 y 1000 y lo vaya guardando ahí. Después de eso, pues vamos a ponerle aquí ps.close para que se guarden todos los datos. Entonces ahorita, si se fijan aquí en files, pues vamos a irnos a ordenamiento externo. No hay ningún archivo y ahorita que lo corramos, aquí ya va a haber un archivo con 1000 números aleatorios. Entonces lo voy a correr aquí, le voy a dar aquí run file. Si no tenemos ningún problema, aquí ya lo creo. Si me voy aquí a files, ya está un archivito aquí que dice entrada y si lo abro, aquí hay un archivito que tiene 1000 números. Aquí está. Y todos son aleatorios. Aquí está el 5, acá está el 903, aquí está el 87. Este es el que nos va a servir como el conejillo de indias para poder ordenarlo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me permite, profe? Sí, claro. ¿Listo? Sí. Sí. Corroboren que tengan los 1000 números aleatorios en su archivo, ¿eh? Entonces, ¿podemos continuar? Sí. Va, entonces para poder continuar, esto de aquí lo vamos a comentar porque es nada más como para generar nuestro archivo de prueba, nuestros casos de prueba, pero pues ya no, entonces esto de aquí queda comentado, ya tenemos el archivo que está aquí, que tiene 1000 números aleatorios, entonces con eso sería suficiente. Ahora vamos a generar nuestra clase mezcla directa, entonces vamos a generar aquí en el project una nueva clase
que se va a llamar mezcla directa. Recordando que nuestra mezcla directa va a contener tres partes, esta y esta. Entonces vamos a empezar por esta que está aquí. Sabemos que va a recibir el archivo F, que sería el que tiene los 1000 números. F1, F2 y N sería la cantidad de elementos que contiene ese archivo. Entonces aquí vamos a mandarle eso. F1 y F2 no los vamos a mandar porque en realidad son archivos auxiliares. Entonces estos se pueden crear directamente internos. Entonces vamos a hacer ese método. Public void. Lo voy a poner aquí. Aunque aquí es el algoritmo de mezcla directa, pues le voy a poner aquí ordenamiento. Que lo que va a contener va a recibir un file F, que sería el archivo que se va a ordenar, y el int n, que sería la cantidad de elementos que se van a ordenar. Recordemos que ocupamos el import, entonces aquí ya está el import. Entonces, a partir de aquí, lo que dice el algoritmo es hacer part igual a 1. Part es una variable de tipo entero, como dice aquí. Entonces, y vamos a ocupar también el F1 y el F2, que son archivos auxiliares. Entonces, vamos a poder hacer todo eso. Entonces, vamos a definir aquí que vamos a ocupar dos archivos. Entonces, va a ser el file F1 igual a new file. Y pues le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Vamos a ponerle aquí f1.txt. Y file f2 igual a new file, que también se va a llamar f2.txt. Ahí está. Ya tenemos los dos archivitos f1 y f2, que son los que nos hace aquí. Nos falta la variable part, que sea igual a 1. Entonces vamos a ponerle aquí int part igual a 1, que sería esta parte de aquí. ¿Sale? N ya lo tenemos y dice aquí, mientras part sea menor que parte entera de n más 1 entre 2, repetir. Y recordemos que el mientras pues, es un while. Entonces vamos a definir aquí while. Dice aquí part sea menor, dice aquí, que la parte entera de n más 1 entre 2. ¿Sale? Entonces aquí me falta que primero sume y luego divida entre 2. Aquí no ocupamos hacer la parte entera porque recuerden que n es un entero y el 2 pues siguen siendo un entero. Entonces cuando hablamos de enteros, pues, por defecto ya me trae la parte entera. Entonces aquí quedaría while part menor que n1 más 1, perdón, n más 1 entre 2, que sería lo que nos dice aquí. Ahora dice aquí llamar al algoritmo particiona. Entonces aquí vamos a generar el método de particiona que está aquí abajo. Este lo vamos a dejar ahorita pendiente porque nos vamos a hacer para poder mandarlo a llamar. Entonces vamos a hacer el de particiona. Entonces aquí voy a generar otro. Este ya no voy a poner público, este va a ser privado porque solamente lo voy a utilizar el ordenamiento. Private void particiona, que recibe file F, file mayúscula aquí, F1 y file F2 y la partición, que sería el que está recibiendo aquí, int part. Entonces, si se fijan, recibe F, F1, F2 y part. Recibe F, F1, F2 y part. Entonces aquí el algoritmo dice genera los dos archivos, porque acá nada más los apuntamos, pero aquí es cuando ya los va a generar y va a partir el contenido de F en dos partes. Vamos a ocupar también K, L y R, que son todas variables de tipo entero. Pero bueno, las vamos a ir usando conforme las ocupemos y si no, pues ya las acomodamos. Primero dice que abrir el archivo F para lectura. Entonces vamos a leer este F como lectura. Entonces vamos a utilizar la clase scanner. Scanner. Scanner F, porque así está en el algoritmo, igual a new scanner de F. Y con eso ya está abierto como altura.
Aquí obviamente voy a volver a poner el try catch porque vamos a acceder a los archivos y eso nos puede generar excepciones. Entonces aquí ya abrimos este archivo como lectura. Después nos dice que tenemos que abrir el F1 y el F2 para escritura. Entonces para escritura pues vamos a utilizar la clase printStream. PrintStream sería F1 igual a new printStream de F1 y lo mismo para el F2. Nada más que aquí va a llamarse F2 con el F2. Y con eso ya abrimos el F como lectura y el F1 y el F2 como escritura, que sería la primera parte que está aquí. Luego viene aquí un mientras, un while, y dice aquí no sea el fin de archivo de F, es decir, mientras no encontremos el fin de archivo de F. Entonces vamos a ponerle aquí while f.hasNext. HasNext me va a regresar, es un booleano que me dice si hay o no hay. Si me regresa un true, significa que sí hay elementos, es decir, no he llegado al final del archivo. Si me regresa un false, es porque ya llegué al final del archivo. Entonces, como aquí dice, mientras no llegues, entonces vamos a utilizar un f.hasNext, que sería lo que nosotros tenemos aquí. Y iniciaría. Lo primero dice ahí, perdón, es hacer k igual a 0. Entonces vamos a hacer aquí un int k igual a 0. Y luego viene otro mientras, viene otro while. Entonces viene aquí otro while. K sea menor que part, sería la partición, que está aquí, y no se encuentre el fin de archivo de F. Está aquí, y f.hasNext, es decir, no lo encontremos el final del archivo de F. ¿Qué va a hacer? Leer R de F y escribirlo en F1. Entonces vamos a poner aquí. Como estamos hablando de que estos números son números, pero en realidad los escribimos como texto, pues vamos a tener que leer texto. String R1. ¿Es R1? No, es R nada más. Es igual a, en este caso, f.next, que con esto me va a traer el número que se encuentra en el archivo. Y luego dice que lo escribamos en el F1. Entonces f1.print ln de R. Lo que está aquí. ¿Sí? Leemos R de F y luego escribimos R en F1. Y hacemos K igual a K más 1. Entonces aquí nos falta hacer un K más más. Y ya acabaríamos con ese while. Que sería el que está aquí. A ver. Después viene aquí es un hacer L igual a 0. Si se fijan es lo mismo que el de acá, pero ahora con el L. Entonces vamos a hacer L igual a 0. Aquí vamos a irnos aquí. Después de este. Int L igual a 0. Y vamos a hacer un while. Y va a ser igual que el de arriba, pero en vez de K vamos a utilizar L. Entonces, mientras que L sea menor que part y f.hasNext, entonces string R va a ser igual a f.next f2.print ln de R y L más más. Ese es el algoritmo que está aquí. Fin del ciclo y fin del ciclo. Entonces aquí se acaba el ciclo, y con esta llave terminamos el ciclo de arriba. ¿Dudas? No. ¿Continuamos o me espero? Me espera un poquito. Ya, gracias, profe.
Ok, entonces ahora vamos a hacer la última parte del algoritmo. Recordemos que nos falta la parte donde dice reduce, o más bien fusiona. Entonces vamos a hacer el de fusiona para completar el algoritmo y luego regresamos a completar el de mezcla directa, que es el que dejamos pausado. Entonces vamos a irnos para acá. Este fusiona recibe igual F, F1, F2 y part. Recibe exactamente lo mismo que el de arriba. Entonces vamos a basarnos en eso. Y este aquí lo voy a quitar para que quepa un poco más. Entonces vamos a poner aquí otra vez otro private porque este solamente se va a utilizar dentro de esta clase. Void fusiona, que va a recibir un file F, un file F1, un file F2 y un entero que va a ser el part. Como igual vamos a acceder a los archivos, pues yo voy poniendo el try catch. Entonces aquí todo vamos a escribirlo aquí dentro del try catch. Entonces continuando, vamos por acá. Igual F1, F2 son de archivo, parte de la longitud de que se realizó la partición. Vamos a ocupar R1, R2 y K, que son de variable de tipo entero. R1 y R2, recuerden que estamos utilizando para leer, entonces van a ser de tipo strings. Aunque aquí diga de tipo entero, aquí nosotros sabemos que vamos a leer strings porque lo pintamos como string. B1 y B2 de tipo booleano. Entonces dice aquí abrir el archivo F en forma de escritura. La vez pasada abrimos en lectura, ahora vamos a escribir. Entonces ahora va a ser de tipo escritura. Entonces vamos a ponerle aquí print string. F igual a new print string de F. Y luego dice aquí abrir el F1 y el F2 como lectura. Entonces vamos a utilizar dos escáneres. Scanner F1 igual a new scanner, que van a leer el F1, y otro escáner que se va a llamar F2 a new scanner de F2. Ya tenemos esos dos, ¿vale? F1 y F2 son los que vienen aquí. Vamos a ocupar dos banderas y también vamos a ocupar R1 y R2. De una vez lo voy a poner aquí porque luego lo vamos a ocupar. String R1 y string R2. Esto vamos a ocupar después. Y luego los booleanos. Boolean B1 igual a true. Y boolean B2 igual a true. Que son lo que está aquí al inicio. ¿Vale? Ahora lo que viene es el paso 4, que dice aquí un si, es un if. Si no hemos encontrado el fin del F1, entonces leemos R1 de F1. Entonces vamos a definir aquí, ¿verdad? If con F1, ¿verdad? Vamos a ver si no hemos encontrado el fin de archivo de F1, entonces vamos a poner aquí if F1.hasNext. Leemos, entonces aquí va a ser R1, va a ser igual a F1.next. Y con eso ya leeríamos la primera parte y hacemos la bandera, que sería falso. Y B1 igual a false. Y se acaba el if. Es lo único que hay que hacer. Y luego hacemos lo mismo con el F2. Entonces aquí vamos a decirle if F2.hasNext. Entonces R2 es igual a F2.next y B2.false. Digo, punto no es igual. Igual a false. Que es la primera parte del algoritmo de fusión. Estas dos partes. Este if y este otro if. Entonces hasta aquí ya vamos en el 7. Vamos al 8. Este es un mientras. Entonces este de aquí va a ser un while. Mientras que no encontremos el final del archivo de F1,
o B1 sea falso y no encontremos el fin del archivo F2 o B2 sea falso, vamos a repetir. Entonces vamos a hacer aquí un while. Aquí vamos a poner esto. Entonces aquí vamos a hablar de F1 no encontremos el fin de archivo, F1.hasNext o B1 igual a false. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Esto o esto. Y, entonces después viene un y, F2.hasNext o B2 igual a false. Esa es la condición que tenemos aquí, porque tenemos que verificar que no hemos encontrado el F1, el fin del F1, o que B1 sea igual a falso. Después de eso vamos a hacer aquí, K igual a 0 y L igual a 0. Entonces vamos a definir aquí int K igual a 0 e int L igual a 0. Después de tener K en 0 igual a 0 y L igual a 0, aquí hay otro otro while. En el 8.1 dice mientras K sea menor que part. Entonces vamos a hacer aquí otro while. K sea menor que part. Está aquí. Y B igual a falso. Voy a hacer un y. B1 igual a false. Y aparte, L menor que part y B2 igual a falso. Entonces aquí vamos a poner aquí otro y. Sería aquí K. No, L. Nada más que aquí le puse mayor y es menor en el K. Aquí le puse mayor y aquí es menor. Igual que el L, es menor. Me estaba yo equivocando. L menor que part. Y B2 igual a false. Ahí está el otro while, que sería el del 8.1, que está aquí. Entonces ahí vamos a repetir y vamos a definir aquí. Si R1 es menor que R2, entonces va a ser un if. Aquí vamos a poner un if. Pero aquí vamos a tener un pequeño detalle porque R1 y R2 son de tipo strings y aquí como al ser numérico lo que ellos hacen es comparar cuál de los dos es menor para poder escribirlo en el archivo. Entonces primero hay que convertir ese string a entero para poder hacer esta comparación. Entonces vamos a definir aquí antes de eso, esto es en programación porque sabemos que tenemos textos o tenemos el número pero en formato de texto, tenemos que cambiarlo entero. Entonces vamos a ponerle aquí int n1 va a ser igual a integer.parseInt de R1 y el número 2 pues va a ser igual pero para el R2. De tal forma que ahora sí podemos definir si N1, como aquí está el R1, pero en este caso va a ser N1, va a ser menor o igual a N2. Entonces aquí hacemos esto, que es el que está aquí. Si R es menor o igual a R2, que si N1 es menor o igual a N2, que sería lo mismo aquí, entonces escribir R1 en F. Entonces vamos a decirle aquí f.print, pues con mayúscula, ¿verdad? f.print ln de R1. Y después de haber escrito el R1, hacer B1 verdadero. Entonces aquí vamos a definir como B1 igual a true y a true y K más, que es lo que nos dice aquí que hay que aumentarle en 1. Dice aquí sí, aquí dentro de este if hay otro sí. Entonces vamos a poner aquí otro if. Y después del K más hay otro if. Dice, si F1 no es el fin del archivo, entonces aquí vamos a poner aquí, sí, F1.hasNext
Entonces lo que vamos a hacer es leer R1 de F1. Entonces vamos a decirle aquí R1 es igual a F1.next, que sería el que está aquí, y hacer B1 falso. Entonces aquí hacemos B1 igual a false. Listo. Ahora, fin del condicional 8111, o sea, fin de este que está aquí, porque luego sigue el si no. Entonces, este que está aquí se acaba aquí, pero esta es de acá, es del else, que está pendiente. Y vamos a escribir R2 en F, entonces aquí vamos a decirle f.print ln el R2, como estaba aquí arriba. Hacemos la bandera B2 en falsa y aumentamos L en 1. Entonces hacemos aquí B2 igual a false y L más más. Igual que está aquí. Ahora, aquí dentro hay otro if igualito que el de arriba. Entonces vamos a definir aquí otro if, pero ahora para el F2. Si F2.hasNext, entonces R2 es igual a F2.next, es decir, leemos el archivo 2 y B2 igual a false, que sería la parte que está acá. Si no, entonces después de escribir y aumentar el en 1, definimos si no hemos llegado al final del archivo y entonces leemos el R2 de F2 y hacemos B2 igual a falso. Y aquí acabamos el condicional del paso 8.1 y aquí acabamos el condicional de 8.1. Aunque aquí, ojo, hay un pequeño detalle porque aquí se acaba este, aquí se acaba este y aquí se acaba este while. ¿Sale? Y aquí dice condicional. Se fijan, aquí habla del paso del condicional 8. Aquí pasa el fin del paso condicional 8.1.1. Pero el 8.1.1 que estaría aquí es el que se acaba. ¿Sale? Y luego dice aquí fin del ciclo del paso 8.1, que sería el mientras, que estaría aquí. Después de que se acaba este mientras, todavía nos queda otro elemento que es otro mientras, pero ahorita el que acabamos es el del 8.1. El que acabamos sería este que está aquí, que sería esta llave. Y ahí vamos a continuar, porque ahí empieza con otro mientras. Aquí en el 8.3 hay otro mientras, entonces vamos a hacer otro mientras ahí, otro while. Y en este caso dice K menor que part, entonces aquí vamos a decirle aquí K menor que part. Entonces K menor que part y B1 igual a falso y B1 igual a false. Sería este que está aquí. Dice escribir R1 en F. Entonces vamos a decirle aquí f.println. Vamos a escribir el R1. Y luego después hacemos la bandera verdadero. Entonces hacemos aquí B1 igual a true. Y K más más. Como nos dice el algoritmo que está aquí. Y luego aquí hay un elemento que es un sí. Entonces dentro de este mientras hay un sí. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser un if. Y lo que nos dice aquí, si no hemos encontrado el fin del F1, entonces leer R1 de F1 y hacer B igual a falso. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente lo que teníamos acá arriba. Si F1.hasNext, entonces R1 es igual a F1.next y B1 igual a false, que es lo que está aquí. Y aquí dice fin del condicional del paso 8.3.1, que es ahí donde se acaba el if, que está aquí. Y luego aquí dice fin del paso condicional 8.3, pero el 8.3 es un while, más que aquí está mal el texto, porque aquí debe decir fin del ciclo, pero dice fin del condicional 8.3, pero no importa, es el mismo. Entonces, con esta terminamos el if y con esta terminamos el while que está aquí. Pues aquí ya terminamos el while. Y luego viene otro while, otro mientras. Entonces vamos aquí a hacer otro while. Y aquí es prácticamente el mismo, pero con L en vez de K. Y con R2 en vez de R1. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo.
Vamos a poner aquí si L es menor que part y B2 es igual a false, entonces f.print ln R2 y L más. Eso es lo que viene aquí. Ah, me falta la bandera, ¿verdad? Y aquí B2 igual a true. Entonces, ¿qué sería este de aquí? Escribimos F, hacemos B2 igual a true y incrementamos L en 1. Y luego viene el if para ver si llegamos al final del F2. Entonces viene aquí otro if. F2.hasNext R2 igual, si la lectura, ¿verdad? Sí, leer R2 de F2. R2 igual a F2.next y B2 igual a false. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces aquí ya termina el condicional y luego termina el ciclo. Entonces aquí termina el condicional, aquí termina este ciclo que está aquí y luego dice termina el ciclo del paso 8, es decir, el de arriba, el inicial, ya lo vamos a cerrar aquí. Entonces lo que va a hacer es que es esta llave. Si se fijan, aquí nos dice dónde está cerrando. Me voy a volver a seleccionarlo. Aquí nos dice dónde está cerrando eso. Entonces, una vez que ya estamos seguros que ahí es donde termina, entonces vamos a continuar. Y lo que viene aquí es un si B1 igual a falso. Entonces vamos a decir aquí if B1 igual a false. Viene aquí escribir R1 en F. Entonces vamos a decir F. println, pero es con mayúscula, f.println R1 y se acaba, ¿vale? Ya no hay más que hacerle. Y luego viene otro si B2 es igual a falso, aquí viene aquí if B2 igual a false, entonces f.println el R2. A ver aquí. Me fue un paréntesis de más. Ahí está. Entonces ya tendríamos el 10 y ya el 12. Y nos faltaría aquí otro mientras. Aquí hay otro while. Ahora vamos con el 14, que sería otro while. Y el while sería mientras no encontremos el fin de F1. Entonces aquí while F1.hasNext. Lo que vamos a hacer es leer R1 y escribirlo en F. Entonces aquí lo que vamos a hacer es leerlo. Entonces sería R1 igual a la lectura, que sería F1.next. Y lo escribimos en F. F.println R1. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo para el F2. Entonces lo voy a poner aquí. Otro while. F2.hasNext. R2 igual a F2.next. Y F.println de R2. Y ese sería ya todo. Aquí se cierra el ciclo del paso 16 y se cierran los archivos. Entonces aquí nos falta cerrar los archivos. Entonces aquí lo que voy a hacer es definir f.close. Mayúscula. ¿Dudas? Yo estoy bien, no sé los demás. Sí, nomás seguir bien los pasos, porque es un bueno así. Sí, está un poco grande. Bueno, vamos a tratar de completarlo y pues ya ustedes lo checan ahí con calma
viendo el video. Lo único que puedo decir es pobre para los que no asistan a esta clase. Ahora, aquí hay un detallito que me hizo falta en el de particiona, porque escribimos, pero no cerré los archivos. Entonces aquí, antes de salir, voy a tener que cerrar F1 y F2. Voy a poner F1.close, porque si no, recuerden que en el manejo de archivos, si no se cierra, no se guarda el contenido que nosotros hayamos escrito. F2.close. Con esto ya me aseguro de que lo que escribamos en estos dos archivos se queda guardado. Y ahora pues lo que hace falta es completar la primera parte que dejamos pendiente, que era mandar llamar el de particiona y el de fusiona, y actualizar la partición. Entonces vamos para acá, y lo que voy a hacer aquí es mandar llamar primero a particiona con F1, F2 y part, y luego mandar llamar a fusiona con F1, F2 y part, y luego hacer part por igual a 2, es decir, multiplicado por 2, que es lo que nos dice aquí. Y pues prácticamente ese sería la primera parte, digamos, para ver si todo funciona. Voy a irme al test para mandar llamar ordenamiento y pues ver si realmente logra ordenar los archivos o si tengo algún error y tenga que revisarlo. A veces nos marca muchos errores porque no pusimos print ln, le pusimos print y pues me deja todos los números pegados y no los ordena. Tiene que ser un print ln, hay que estar al pendiente de eso. Entonces aquí dentro del test, pues lo que voy a hacer ahora sería mandar llamar a mezcla directa. Entonces aquí voy a poner mezcla directa, md de mezcla directa igual a new mezcla directa. Y luego tengo que definirle md.ordena, ordenamiento, new file, que es el archivo que vamos a ordenar, que ya habíamos visto que se llamaba entrada.txt y tenía 1000 elementos. Entonces a partir de ahí se supone que ya los debe ordenar. Entonces voy a ejecutar esto a ver si no tenemos errores. Pues aparentemente no. Ahora me voy aquí a Files y ya tengo el F1, el F2. Vean que en el F1 debo tener la mitad de los elementos. En el F1 tengo 1000. En el F2 no tengo nada. Y en entrada deben estar los archivos, digo los elementos, pero no están ordenados. ¿Verdad? Déjame ver aquí, creo que me equivoqué en uno. Porque me los dejó en el F1. Pero no están completos porque en el F2 también debería haber datos y no están. Déjenme revisarle rápidamente. Aquí, si no me equivoqué al mandar llamar, a ver, tenemos F, F1, F2, F, F1, F2, F, F1, F2. En entrada, tenemos aquí entrada.txt de 1000 elementos y en mezcla directa, a ver, F1, F2. F1 print, F2 print, sí, hasta ahí va bien. El error que tenemos es que aquí me equivoqué. Se fijan en el algoritmo, aquí dice mientras que L sea menor que part y yo aquí puse mayor que part. Entonces aquí este es menor. Con eso vamos a probar. Aquí están los datos de entrada. Y aquí en el test lo voy a volver a ejecutar. Ahí está. Y en entrada ahora sí ya queda ordenado. Bueno, voy a desactivar este código para generar los 1000 números y estar seguro que son los 1000 cada que se ejecuta. Lo voy a ejecutar y van a ver que ahora en el archivo de entrada pues ya quedan ordenados los datos, pero hay un pequeño problema porque deberían ser 1000 y me está dando 1028. Eso es porque aquí hay otro error en nuestro archivo, en la mezcla directa. En el algoritmo nos dice aquí que la bandera después de escribir el R2 debería ser true
y yo lo puse como false. Aquí lo vamos a ver. Aquí después de escribir, aquí se hace verdadero. Entonces aquí debería ir un verdadero en L+1. Entonces aquí es L+1, aquí debería ser un true en vez de un false, aquí en esta parte. Se hace verdadero y luego después ya dentro de este se hace falso, pero aquí debería ser un verdadero. Entonces ahora lo voy a volver a ejecutar. Estoy seguro que son 1000 datos los que estoy colocando ahí, lo voy a ejecutar. Y vamos a ver que el resultado va a ser un arreglo que ya tiene los 1000 elementos. Ya no tenemos 1028, sino que son exactamente los 1000. Y eso era porque la bandera que definí aquí me equivoqué y al traducirlo le puse false en lugar de true.